Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a este tiempo que compartimos cada uno desde nuestras casas, esta reunión virtual. Espero que Dios pueda hablarnos hoy, que podamos dedicar este tiempo mientras dure esta transmisión a escuchar a Dios, a ponernos a sus pies para poder escuchar su voz y entender qué es lo que quiere en este día, qué es lo que quiere decirnos a cada uno en particular y también a todos como iglesia. Así que bueno, esta mañana quería compartirles dos canciones que elegí. Estas dos canciones hablan sobre todo de los atributos de Dios, de su majestad, de su gloria, de su grandeza. Son dos canciones que nos muestran a nuestro Dios tal cual es. Incluso en el momento que se humilló para tomar nuestro lugar en la cruz, para darnos la vida eterna, para darnos salvación, para perdonarnos y librarnos de los pecados, de nuestros pecados y de la muerte. Incluso en ese momento siguió siendo un Dios glorioso. Entonces, bueno, para seguir pensando en esto, o para pensar en esto mientras escuchamos estas dos canciones que siguen, quería compartirles los primeros versículos del Evangelio de Juan, ¿sí? En el capítulo 1, se los voy a leer, dice así: En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, así es el Dios al cual adoramos, el Dios al que servimos. Así que alegrémonos esta mañana con este Dios que nos acompaña y que está todos los días con cada uno de nosotros. Palabra es su
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegrará, la tierra alegrará, cubierta con su luz, oscuridad no habrá, pues tiembla ante su voz, pues tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos podrán ver cuán grande es Dios. Él es la eternidad, el tiempo está en Él. Él es principio y fin, Él es principio y fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos
cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos podrán ver cuán grande es Dios. Y su nombre sobre todo es, y Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos podrán ver cuán grande es Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este tiempo, a este espacio donde podemos compartir la palabra de Dios, donde podemos sacar tantas riquezas que encontramos en su palabra. Y en esta serie de estudios que estamos llevando a cabo todos los domingos con el tema de la iglesia y la importancia que tiene la iglesia y que tenemos nosotros como iglesia, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver tan importante como es la iglesia como fundamento. Para eso nos vamos a situar en Mateo, capítulo número 16, del versículo número 13 al versículo número 20. Yo quiero que con la ayuda del Señor esta mañana podamos sacar unas enseñanzas que traigan implicancia para nuestra vida, que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a entender cuál es la importancia que le da el Señor a la iglesia, ¿no? Cuál es la importancia que tenemos que entender que la Biblia nos deja sobre lo que es la iglesia. Entonces vamos a leer a partir del versículo 13, te invito a leer del 13 al 20, dice de la siguiente manera. Se llama, el título es La Confesión de Pedro, y ahora vamos a entender por qué es tan importante este título. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, este es el versículo número 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este pasaje ha traído mucha controversia a lo largo de todos los siglos, porque se ha tomado como que el fundamento no es Cristo, sino que el fundamento es Pedro, y de acá se saca la teoría de los papas, ¿sí? El primer papa fue Pedro, porque Jesús dice que sobre Pedro iba a poner el fundamento. Entonces la iglesia de Roma hizo teoría sobre esto, hizo una práctica y lo terminó haciendo un dogma, ¿sí? Con el tema de que hoy el primer papa Pedro, ¿sí? Según la tradición romana, fue a través de este pasaje cuando Jesús termina diciendo, bueno, sobre esta roca, ¿sí? sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre Pedro y sobre el papado, que se extiende a lo largo de los siglos, edifica Jesús la iglesia. Por supuesto, esta es una interpretación totalmente sacada de contexto, mal analizada, y que ustedes fíjense cuánto se puede hacer con un pasaje mal interpretado, ¿no? Porque a través de los años hemos visto cómo Roma ha puesto la figura del Papa como el principal representante de Dios en la tierra. Ahora dice esto el pasaje, bueno, yo quiero que vayamos viendo un poquito
¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Por supuesto, brevemente, esto es algo para lo cual los animo a que puedan estudiarlo, para que puedan, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, profundizar sobre este pasaje. Pero quiero sacar implicancias para la iglesia, cosas importantes para nosotros que somos la iglesia, que este pasaje nos deja en esta mañana. Y quiero que veamos en esta mañana 3 puntos. El primero de todo es, la iglesia, es una pregunta, el primer punto. La iglesia, ¿conoce a su fundamento? Acá tenemos a Jesús preguntando a sus discípulos. Hay preguntas y preguntas de Jesús, ¿eh? Yo creo que durante todos los evangelios encontramos a Jesús preguntando mucho. Y también encontramos respuestas de los discípulos. Algunas acertadas, otras dudando, otras ellos no entendían nada. Y Jesús siempre está aclarando. Nunca que le preguntes algo a Dios te vas a quedar con dudas. O tal vez sí te quede la duda, pero lo bueno es que a través de la palabra de Dios podemos disipar esas dudas. A través de la oración, a través de la comunión con el Señor, hay muchas dudas que podamos llegar a tener como tenían los discípulos y que el Señor nos revela. Y que es importante que nosotros busquemos la verdadera guía y dirección a través de su palabra, porque es donde nosotros podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas, donde la humanidad puede encontrar las respuestas a tantas preguntas que se hacen y que muchas veces intentamos responder nosotros por nuestra sabiduría, por lo que creemos, por lo que opinaron otros, y nos olvidamos que la fuente de toda sabiduría la encontramos en lo que Dios reveló, y que es su palabra, nada menos que su palabra. Y ahí vamos a encontrar las respuestas que la humanidad está buscando. Acá Jesús pregunta algo como, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá hay un juego de palabras que hace Jesús, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es este Jesús? O sea, lo que Jesús está diciendo es, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Vamos a un pasaje anterior, no sé si se acuerdan, en el capítulo número 14, también de Mateo, ahí nomás cerquita. Jesús anda sobre el mar, del versículo 22 al versículo número 33. Pedro se lanza otra vez, impulsivo, no impulsivo, como lo quieras decir, y bueno, y se animó a caminar porque vio que en la barca venía alguien y dijo, dijeron los discípulos, ¿es un fantasma? Y Jesús les habla diciendo, no, tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Sí? La voz de Jesús los calmó, porque realmente ellos estaban en la barca y dice que había llegado la noche y la barca estaba en el medio de la mar azotada por grandes tormentas. Entonces Jesús, ante el susto de estos discípulos, les dice que tengan ánimo, que cobren ánimo porque es Él, que no teman. Entonces Pedro ahí mismo dice, bueno, si sos vos, mandá que yo vaya donde estás vos. Y ahí Jesús le dijo, bueno, vení entonces. Y Pedro descendió, pero como le pasó otra vez, ¿se acuerdan cuando quiso caminar sobre el mar? Bueno, vio las olas, vio el viento, o sintió que los vientos eran más fuertes y dejó de escuchar la voz de Jesús y dice que, dio voces a Jesús diciendo, Jesús, salvame. Pero ¿qué quiero hacer énfasis con este pasaje? Que cuando Jesús lo salva, que cuando Jesús apacigua las aguas y queda todo tranquilo, ellos le dicen en el versículo 33, los que estaban adentro de la barca, dice que vinieron, lo adoraron a Jesús y le dijeron, verdaderamente vos sos el Hijo de Dios. Entonces acá hay una expresión por parte de los discípulos, una confesión fuerte, le están diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, Jesús vuelve a preguntarlo porque ellos le dijeron porque habían visto un milagro. Ahora, el tema era si realmente esta verdad se había alojado permanentemente en sus corazones, en sus mentes, o si realmente lo que habían confesado era producto de lo que había acontecido, que era el milagro. ¿Sí? Porque ante el milagro de salvarse, de hundirse en el barco, ellos confiesan, pero verdaderamente vos sos el Hijo de Dios. Y ahora Jesús vuelve a preguntarles, ¿sí? ¿Qué dice la gente sobre él? Les pregunta acá, ¿qué dicen los hombres de que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías,
o alguno de los profetas, con la importancia que tiene cada uno de estos que ellos nombran, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y la importancia que tenían para el pueblo de Israel, tanto Jeremías, tanto Elías y por supuesto la figura de Juan el Bautista. Ahora Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Por primero le pregunta qué dice la gente. Y ahora Jesús va más allá y es más profundo y los encuentra a los 12 que estaban ahí, les dice, pero ahora les pregunto yo, ¿y qué soy para ustedes? Y fíjense que en el versículo número 16 no responden todos, sino que responde solamente uno, que es Simón Pedro. En la anterior dice que responden varios, diciendo, bueno, puede ser que dicen que son Juan el Bautista, Jeremías, etc. Pero acá dice que responde solo uno, que es Simón Pedro, que lleva la voz cantante capaz del grupo, para decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. De Pedro podemos reprochar un montón de cosas. De Pedro podemos decir que lo negó, se hundió, era impulsivo. Pero no podemos negar que las confesiones más fuertes las encontramos de la boca de Pedro. ¿Se acuerdan cuando alimentan a todos y Jesús les dice, bueno, se quieren ir todos estos que solamente me están buscando porque les di de comer? Y ustedes también se quieren ir, diciéndole a los más íntimos, a los 12. Y ahí Pedro dice, pero ¿y dónde vamos a ir, Señor? Si solamente vos tenés palabras de vida eterna. Bueno, acá le está diciendo Pedro, no sos Jeremías, no sos Elías, sos el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una reafirmación de las palabras que habían dicho cuando se estaban hundiendo y Jesús los salvó. ¿Y por qué me parece que es importante para la iglesia esto, cuando hablamos sobre todo del fundamento? Porque la iglesia tiene que saber que su fundamento es Cristo. Si una iglesia está fundamentada en hombres, en enseñanzas de otros, o solamente el fundamento... Mira, te puedo decir algo. Podemos decir, bueno, el fundamento de esta iglesia es la Biblia. Y entonces nosotros ponemos en imagen de la Biblia y decimos, bueno, nuestro fundamento de la iglesia es la Biblia. Perfecto. Nosotros entendemos que es importante que la iglesia busque la verdad en la palabra de Dios, como decíamos recién. Pero el fundamento de la iglesia es Cristo. No es un líder, no es un libro, no son los paradigmas de este nuevo mundo, sino que el único fundamento es Cristo. Y la iglesia tiene que reconocer que el único fundamento para la iglesia es Cristo. Entonces, podríamos preguntarnos nuevamente para este punto. ¿La iglesia conoce cuál es su fundamento? ¿La iglesia tiene claro que su fundamento es el punto de partida y el punto de llegada y el final es Cristo? Entonces, si Jesús nos pregunta, iglesia, CCU, porque por ahí nos pregunta algo más profundo, como vieron que primero les preguntó a todos, pero después fue directamente a ellos. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? Entonces, qué importante que la iglesia no pierda de vista esto. Este es el fundamento. Porque muchas veces la iglesia puede estar distraída en un montón de cosas buenas y dejar de lado el fundamento. En cambio, la iglesia que está centrada en Cristo no va a dejar su palabra. Porque no le estoy restando importancia a la Biblia cuando digo el fundamento es Cristo. No, la palabra de Dios va a estar, porque si el fundamento es Cristo, va a tener presente la palabra de Dios, va a tener presente la oración, va a tener presente la comunión de los hermanos, va a tener presente el ayudar a otros, el predicar el Evangelio. Pero si la iglesia se decide hacer 1000 actividades, pero no pone a Cristo como su fundamento, centro y como la piedra principal, la iglesia no es iglesia de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos claro que nuestro fundamento para que la iglesia funcione es Cristo? Parece una pregunta obvia, parece una pregunta que se contesta por sí sola. Pero la realidad es que hoy escuchamos muchas cosas y Cristo no es el centro. Escuchamos en muchos lados prédicas o leemos libros y el centro no es Cristo. Ahora, cuando digo leemos libros que supuestamente son cristianos y que nos quieren llevar a que nuestra fe crezca, pero Agatha se nombra a Cristo como fundamento. Y Cristo es fundamento de la iglesia y de nuestra vida. ¿Se acuerdan el pasaje ese donde Jesús dice el que construye una casa en la arena y el que construye una casa en la roca? La roca es solidez, seguridad.
Entonces, si la iglesia está construida sobre las arenas de este mundo y sus filosofías y la posmodernidad y toda esta historia, son arenas. Y ante los vientos se va a hundir. Ahora, si la iglesia está fundamentada en la roca, la iglesia, por más que venga cualquier viento, no se va a hundir. Y eso es lo que tenemos que cada momento priorizar como iglesia, que Cristo sea nuestro fundamento. Y por responder como respondió Pedro con esa seguridad: vos sos Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, como segundo punto, podemos ver algo también que me parece importante. Primero pregunto si el fundamento es Cristo, y el segundo punto es: el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Y acá está lo que confiesa Pedro. No tal vez como lo dijeron en los pasajes anteriores, que leíamos recién, de una manera más espontánea o impulsiva. Muchas veces lo dijeron de manera espontánea e impulsiva. Acá hay una reflexión, acá hay un pensamiento, acá hay un realmente convencimiento de que Cristo es el fundamento, que Cristo es la roca. Y como último punto, que me parece importantísimo, la seguridad de la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús dice, fíjense, edificaré, acá nos da seguridad, nos da confianza esto. Fíjense el versículo número 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, No fue impulso, no fue vos el impulsivo que decís las cosas así rápido sin pensarla, no. Te la reveló el Padre. Te la reveló el Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Acá hay algo importantísimo que yo quiero que nos quede esta mañana claro, para ya casi ir terminando. Jesús dice acá, pasa a hablar algo totalmente de propiedad. Y está diciendo, no las iglesias, mi iglesia. No está hablando de la cantidad de iglesias que existen en el mundo, podría decir las iglesias, sino está hablando de una iglesia universal. Una sola iglesia. Mi iglesia. ¿Ustedes se acuerdan la oración de Jesús? Esa que encontramos en Juan, tan profunda. Que Jesús ora para que nosotros podamos ser uno. Ese pasaje es uno de los pasajes que a mí más me conmueve. Porque Jesús ora para que nosotros podamos ser uno como Él es uno con el Padre. Es tan profunda la unión que nos pide que nos da el ejemplo como yo soy con el Padre. Y si nosotros estudiamos y entendemos cómo es Jesús con el Padre, decimos, wow, ¿cuánto nos falta de esto, no? Pero acá hay una esperanza para la iglesia, para el CCU y para la iglesia universal. Acá hay una esperanza, que es Jesús el que está edificando y que Jesús el que está diciendo es mi iglesia. No las cantidades de iglesias que el hombre hizo como denominaciones. Sino que cuando Jesús venga a buscar, no va a venir a buscar por un lado una, por un lado otra. Va a venir a buscar su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? La que puso el fundamento, lo puso a Él como fundamento. Esa es la verdadera iglesia. La que puso a Cristo como su fundamento. Él va a venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia tiene que estar confiada que el que está edificando es el Señor. Nosotros podemos planear 1000 cosas. Bueno, ahora además vamos a planear todo lo que vamos a hacer el año que viene. Y hacemos un calendario. Pero si Cristo no está edificando su iglesia, es en vano. Por eso lo primero y lo principal de todo es que Cristo edifique su iglesia. Y después, nosotros como iglesia que somos, poniendo a Cristo como su fundamento, vamos a poder estar tranquilos que podemos cumplir con la gran comisión, que es ir por el mundo, a que el mundo conozca y se reconcilie con el Señor. Hay muchos más estudios de estos. Lo hice breve porque realmente hay mucho para sacar. Como les decía, este error de decir que Jesús fundamenta su iglesia sobre un hombre, sobre Pedro. No lo fundamenta sobre Pedro. El fundamento es Él. Y eso es lo importante. Cristo es el fundamento de la iglesia y podemos estar tranquilos. Que venga cualquier viento de lo que venga, si la iglesia está fundamentada en el Señor, en la verdadera roca, no hay nada que la pueda destruir.
Y termino con esta frase leyendo el versículo 19. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Hay algo más que podamos confiar en esto? Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Pero por qué no? Porque somos una iglesia fuerte, porque leemos la Biblia, oramos y sí, eso está buenísimo y lo tenemos que hacer, pero no. Eso lo hacemos como cristianos necesitados del Señor, pero no van a prevalecer las puertas del Hades porque el fundamento de la iglesia, el fundamento del CCU, el fundamento de la iglesia universal es Cristo. Que el Señor los bendiga y no se pierdan el próximo domingo que va a haber más estudios sobre la iglesia. Bueno, vamos cerrando este tiempo, vamos terminando. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Quería comentarles que el día 20 de diciembre a las 20 horas vamos a tener nuestra velada navideña. Así que no vamos a tener el tiempo de la mañana como el que estamos compartiendo ahora, sino que directamente va a ser a las 20. Así que agéndense ese día y horario, el 20 de diciembre a las 20 horas, para poder participar y estar todos en la velada navideña. Por otro lado, también como iglesia queremos felicitar a Federico Coloto y a Nadia, que se casaron ayer. Ellos son miembros de nuestra iglesia, además Fede es mi hermano. Así que los felicitamos, los bendecimos y que tengan una linda vida juntos. Así que eso es todo por hoy. Quedan ahora unos minutitos más para que podamos conversar ahí en el chat de YouTube, despedirnos, saludarnos y que tengan una linda semana todos, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo. Hola Mateo. Hola CCU. Hola. Hola iglesia. Hola.